Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación de los proyectos finales de la tercera edición del Health Data Science Program. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar cierre a lo que ha sido este programa que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos 6 meses. Pero antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco acerca de lo que es el Health Data Science Program. El Health Data Science Program es un diplomado orientado a formar líderes con habilidades y herramientas que faciliten el obtener, manejar, almacenar e interpretar datos generados desde el sector salud, buscando enriquecer las estrategias y la toma de decisiones para solidificar el uso de la ciencia de datos en las organizaciones del sector salud en México y Latinoamérica. Y es un programa organizado por Health IDS y Women in Data Science, Power and Engineering. Esta tercera edición contó con 7 módulos a lo largo de 6 meses, en los cuales 6 alumnos de 3 diferentes países de Latinoamérica, que están divididos en 2 tracks, tanto developer como administrativo, tuvieron la oportunidad de platicar e intercambiar ideas con 27 de nuestros profesores y finalmente tuvimos 2 proyectos finales que presentaremos el día de hoy. Aquí presentamos a nuestros profesores, instructores, quienes estuvieron acompañando a los estudiantes a lo largo del Health Data Science Program. Así como nuestros keynote speakers, quienes presentaron sus conferencias magistrales al final de cada uno de los módulos. Y finalmente, nuestros asesores de proyectos finales, quienes estuvieron acompañando a los estudiantes a lo largo de sus proyectos finales. Ahora vamos a presentarles a nuevos estudiantes de la tercera edición del Health Data Science Program. Ellos son la doctora Miriam Alcántara Alcocer, el doctor Adrián Fuentes, la ingeniera Ana Belén Torres Rocha, la licenciada María Lorena Correa Avendaño, el ingeniero José Miguel Melchor Pérez y la ingeniera Lucy Rodas. Todos ellos han formado parte de esta tercera edición. Y bueno, ahora vamos con el tema Matriz de decisiones para geolocalización de hospitales con el ingeniero José Miguel Melchor Pérez y la ingeniera Lucy María Rodas Muñoz. Sus asesores, el ingeniero David Alanís y el ingeniero Ricardo Alanís. Vamos para allá. ¿Me confirman si se veía, por favor? Sí, ahí se ve. Muy bien, entonces nuestro proyecto se llama Matriz de Decisiones para Geolocalización de Hospitales. Los integrantes somos el ingeniero José Miguel Melchor Pérez, del track administrativo, es de Querétaro, México, y mi persona, Lucy María Rodas Muñoz, del track developer, de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Como planteamiento del problema, nos trazamos el análisis de la oferta de camas hospitalarias en México, que es baja por cada 1000 habitantes en comparación con países como en Norteamérica y Sudamérica, ubicándose en el primer cuartil dentro de una muestra de 128 países, según el reporte del Banco Mundial en el 2022. La oferta de atención hospitalaria de tercer nivel tiende a ser más baja, concentrándose principalmente en zonas metropolitanas. Como objetivo principal del proyecto, entonces, nos trazamos el identificar las zonas geográficas más propicias para posicionar hospitales privados, de tercer nivel en este caso, de acuerdo a una rúbrica de indicadores que fueron seleccionados. José. Sí, adelante. Para la metodología de geolocalización utilizamos una matriz de decisión. Esta matriz de decisión, hay muchas, la que seleccionamos se llama Brennan-Gibson. Es una metodología que utiliza prácticamente variables para ponderarlas de forma cuantitativa, más una ponderación cualitativa de acuerdo a los expertos. Para ello, bueno, se seleccionan los factores que vamos a incluir en esta matriz. En este caso utilizamos 4 perspectivas que decidimos evaluar. Es población, economía, salud y competitividad. Para cada perspectiva se le
determinó ciertos factores como población al 2020, población proyectada al 2025 y proyectada al 2030. Bueno, eso viene en la siguiente slide. Y bueno, una vez que se hayan tenido seleccionadas estos factores, se comenzó a buscar dicha información en diferentes fuentes. La mayor parte de estas provino de la INEGI y de otras fuentes públicas, como la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados, para la obtención de niveles socioeconómicos. Otro es el gasto de salud privado, en términos de accidentes personales, seguro de gastos médicos mayores. Toda esta información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En sí, toda la información que se utilizó para esto fue pública. Y bueno, ahí podemos ver cómo se asignaron estos factores para cada perspectiva. Lucy. En el caso de la perspectiva de población, por ejemplo, se extrajo información a nivel municipal y se reagrupó por zonas metropolitanas de acuerdo a la clasificación proporcionada por el INEGI. Se contemplaron 347 zonas metropolitanas y se evaluaron 3 indicadores de población: la población al 2020, la población al 2025 y la población al 2030. De esta manera se evalúa la necesidad actual y futura. En cuanto a la perspectiva de economía, como mencioné, principalmente se identificó el nivel socioeconómico de las zonas metropolitanas. Esto con el fin de determinar cuáles son las que van a poder, de alguna forma, recurrir a estos servicios de tercer nivel, que tienden a ser más caros. Producto bruto total, para indicar cuáles son estas zonas donde hay mayor productividad de cualquiera de los 3 tipos de niveles de actividad: primaria, secundaria, terciaria. Y bueno, el gasto gasto en salud, ¿no? Para ello pues, fueron varios indicadores también. Aquí prácticamente sumamos todos estos esquemas por los cuales se divide el gasto en salud que se mide, ¿no? A través de las aseguradoras. Y la población económicamente activa también. Con respecto a la perspectiva de salud, se evaluaron los siguientes aspectos: la población derechohabiente, tanto del sector público como privado, la capacidad resolutiva, médicos, paramédicos, enfermería y personal auxiliar hospitalario, y la capacidad instalada, haciendo referencia a las camas sensibles y a los quirófanos. Para la normalización y comparativa de estas variables, sin tender a medir por cantidad, se hizo una conversión. Se hizo su conversión respectiva por cada 1000 habitantes y de esta forma medir la disponibilidad de los recursos resolutivos instalados. Bueno, también algo que hay que agregar es que, digo, para normalizar esta matriz, prácticamente se utilizó un ranking para cada una de estas perspectivas para determinar de esta manera un número que sea igual y que pudiese ser comparable con el resto de las perspectivas que se están evaluando. De esta manera poder ponderar al final por la óptica cualitativa dichos parámetros. La última perspectiva utilizada es la de competitividad. Y bueno, para ello prácticamente segregamos los tamaños de los hospitales por camas hospitalarias. Estos hospitales son privados, información obtenida también del INEGI. Se estratificó de tal manera que fueran de 1 a 14, de 15 a 49, de 50 más. Por lo regular, los hospitales privados de 1 a 14 camas van a tender a ser de segundo nivel por mucho, y de 15 camas en adelante van a ser de tercer nivel, ¿no? Más la población ABC, que estuvimos analizando en la otra perspectiva, se sacó un red para determinar cuánta es la población que tiene
concentrado de dichas camas hospitalarias. Ya por último, se hizo esta ponderación, se determinó cuáles pudiesen ser las perspectivas de mayor ponderación para el análisis. Decidimos para fines prácticos de este proyecto ponderarlo nosotros, y lo normal es recurrir a expertos que puedan de alguna forma darnos su óptica de cuál es la situación actual del país. En economía ponderamos un 45%, en salud el 30%, población el 20%, y por último dimos una baja ponderación a competitividad. Esto porque finalmente, como pudimos ver desde un principio, pues el índice es bajo, ¿no?, para México. Entonces hay gran oportunidad para poder ofertar estos servicios en prácticamente cualquier parte del país. Más bien lo que estamos buscando identificar es cuáles son donde habría que priorizar el llegar primero, ¿no? Y bueno, este fue el resultado. Nos arrojó, obviamente, en primera instancia, las zonas metropolitanas que ya conocemos: Monterrey, Valle de México y Guadalajara. Y en cuarto lugar en adelante, pues, otras zonas metropolitanas, como Toluca, Pachuca, Hermosillo, Mexicali, Mérida, Guadalajara. Y bueno, de esto quisimos hacer una comparativa con un análisis sugerido por nuestros asesores, en cuanto a si esto hiciera sentido de acuerdo a algún análisis que tuviera que ver con población saludable. Entonces, lo más cercano que podemos analizar a un nivel municipal, o en este caso reagruparlo por zonas metropolitanas, fue el índice de desarrollo humano. Hicimos una consulta, reagrupamos este índice de acuerdo a las zonas metropolitanas, y hicimos un promedio ponderado para poder ser más equitativos con dichas zonas. Se tomó también en cuenta una tasa de mortalidad, que como tal no hay disponible. Sin embargo, hay el número de fallecidos en cada municipio. Entonces, tratamos de obtener una tasa y hacerlo a la inversa para saber cuál es la población más saludable. Igual el resultado que podemos ver en la siguiente slide de esto nos arroja una correlación en cuanto a poblaciones menos saludables, que podemos ver en el mapa derecho, como Monterrey, como Guadalajara, Ciudad de México, que están en circulitos más pequeños. Pues son la prioridad para el análisis que hicimos a través del modelo Barrow-Gibson que tenemos en el lado izquierdo. ¿Sí? Poblaciones más saludables como Chihuahua, Hermosillo, realmente no estaban rankeadas en el número 1 o 2, ¿no? De alguna forma, este análisis, pudiese llegar a más, agregando otro tipo de variables como morbilidades y otros sistemas para determinar qué tipo de enfermedades hay en la zona y qué tipos de servicios se podrían prestar. Muy bien, Luce, ¿algo que deseas agregar? Bien, nada más las fuentes consultadas, la plataforma de análisis para el desarrollo del Programa de las Naciones Unidas, el Sistema Estadístico de Accidentes Personales, INEGI, y diversas fuentes para cubrir este estudio solamente. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. La verdad, primero que nada, felicitarlos por su presentación, por su proyecto,
Y bueno, ahora me gustaría dar parte a las preguntas de aquí de los asistentes. No sé si tengan alguna pregunta para ellos, por favor. Juana o Cintia. No, igual también felicitarlos por el proyecto. Yo nada más tendría una duda si, bueno, más adelante, porque creo que parte era también después el seguimiento, ¿no? De este proyecto, de este trabajo. Si están considerando, por ejemplo, en esta geolocalización de los hospitales, ver la factibilidad para los usuarios o la gente que pudiera sacar provecho de esta información. En mi caso es como que hospitales pueden entrar dentro de una red de aseguradoras eh, de acuerdo al nivel de seguro contratado, etcétera, ¿no? Si le van a dar continuidad a esto o lo van a nutrir un poquito más. Sí, bueno, digo, parte de mi trabajo en el campo en el que yo me he dedicado por los últimos 10 años ha sido precisamente para el análisis de factibilidad, ¿no? De la apertura de servicios o incluso la apertura de hospitales. Parte del seguimiento que se va a hacer es precisamente el abrir un poco más la óptica en cuanto a el estudio, el análisis de morbilidad, como lo mencioné. Y sí, por supuesto que sería muy conveniente también medir esto en cuanto al nivel de capacidad, ¿no? De cobertura de seguros. Excelente. Muchas gracias. De mi parte, me gustaría comentarles, de la primera edición tuvimos un equipo a cargo de los ingenieros Ian Perillat y Marco, quienes presentaron un proyecto que creo que pudiera ser complementario a lo que ustedes están presentando el día de hoy. Si les parece bien, podemos ponerlos en contacto y por qué no trabajar digo, ellos ya hicieron una plataforma que presentaron en algún momento y creo que podría ayudar de muy buena manera para complementar el proyecto y enriquecerlo todavía más. Claro, sería Excelente. Sí. gusto poder compartir. Hola, yo quisiera felicitarlos, la verdad me parece muy buen proyecto y y bueno, me encantaría verlo más adelante cuando, como mencionas que quieres utilizar otras variables como las comorbilidades, y también creo que sería bueno considerar situaciones estacionales. Por ejemplo, en parte del sur, cuando hay temporadas de enfermedades transmisibles por mosquitos, como a veces hay epidemias de dengue o malaria o chikungunya, o también cómo se afecta esto en temporadas de, por ejemplo, huracanes, cuando suceden ciertos desastres, obviamente la capacidad hospitalaria se ve gravemente afectada. Digo, nada más es un comentario de cómo se puede ir complementando la información, pero está genial su proyecto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Sí, también considerar esa parte del daño colateral, ¿no? Que ocurre en diversos desastres o epidemias. Sí. Entonces, Pues, bueno, otro comentario que me gustaría agregar, algo que digo, y esto pudiera ser una capa más adelante que podrían considerar. Algo que tenemos finito, si lo que queremos ver así, es el capital humano en todos los niveles, llámese médicos especialistas, generales, enfermeras, químicos, etcétera, que a su vez están ligados a, ¿cómo se llama?, a cuántas escuelas o universidades existen en el país y egresan estos estudiantes, ¿no? Entonces, tal vez para un futuro, como recomendación, sería el poder o sea, hacer la correlación de, por ejemplo, cuántos hospitales tienen un personal completo debido a que tienen suficiente personal capacitado, vamos a decirlo así, claro. y por ende que no tengan, algo que sucede mucho y seguramente lo han visto es que muchos hospitales de segundo y tercer nivel, especialmente los privados, tienen camas o quirófanos libres porque, ¿cómo se llama?
No hay suficiencia, ¿no?, de recursos para poder recursos. cubrir lo Así es. recomendado por la Secretaría de Salud. Así es. Entonces, hacer esas vinculaciones, como digamos, con otras capas, por así decirlo, agregándolas, porque es muy importante. Por ejemplo, les voy a poner una ciudad que se podría considerar pequeña, Colima, ¿no? O Tepic, Nayarit, o Tlaxcala. Oye, a ver, ¿cuál es la población que existe? Si existe, por ejemplo, mucho turismo, etcétera, que esté relacionado a que se requiere más demanda, ¿no? Más demanda de personas. Lo vimos hace un par de semanas con la Fórmula 1 en la Ciudad de México, incrementó de una forma exponencial la afluencia de personas nacionales e internacionales. Entonces, digo, no todos lo van a requerir, ¿verdad? Pero algunos requirieron de servicios médicos. Y bueno, ¿a dónde o sea, como una persona extranjera o foránea, ¿a dónde voy, no? A atenderme. Porque muchas veces las personas no conocen los hospitales de la zona. Entonces, ese tipo de vinculaciones que pudieran, o correlaciones más bien, eh, podrían ayudar también a mejorar la búsqueda cuando una persona está interesada. Claro. Sí, si me permite sumar al comentario de Adriana. Claro, el desconocimiento incluso de qué hospitales, qué tipo de certificaciones tienen, porque hay hospitales muy buenos en algunas otras zonas, pero que se desconoce y a la vez, pues esa tal vez capacidad de ocupación que tienen, no sé, lo tenemos aquí en Monterrey en nuestros hospitales. Hay uno que está súper saturado y el otro está a mitad de ocupación, pero la gente sigue llegando al que está ocupado, cuando en el otro hospital es el mismo tipo de servicio, pero desconocen que hay menos ocupación en otro hospital. Entonces, están esperando cama en un área ambulatoria cuando el otro hospital está a mitad de ocupación. Entonces, también, y son los mismos hospitales, tienen las mismas certificaciones, están a unos kilómetros de distancia, pero ese desconocimiento y después ya no quieren moverse de hospital, ¿no? Es el desconocimiento también de la gente. Sí, Bueno, tal vez. muy buena observación. Excelente. Pues nada, felicitarlos nuevamente por su presentación. Y bueno, antes de concluir, nos gustaría darles las gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy a la presentación de los proyectos finales de la tercera edición del Health Data Science Program. Es un gusto que nos hayan acompañado. Y antes de concluir, quisiéramos darles algunos avisos. Nos gustaría platicarles que algunos de los estudiantes que formaron parte de la tercera edición del Health Data Science Program continuarán su preparación en el programa de internship que se estará llevando a cabo en el convenio que tenemos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y con el CIMBESTAB a través de la doctora Yalvi Valderas y el doctor Fabián Plizón, quienes son los profesores que estarán acompañando a los estudiantes del Health Data Science Program. En este programa que durará 3 meses, estarán concluyendo en febrero del 2023. Asimismo, nos gustaría invitarlos a lo que será la 4ª edición del Health Data Week, que se va a llevar a cabo del 5 al 10 de diciembre a través de las redes sociales del Health Data Science Program y que habitualmente realizamos un mes antes del inicio del Health Data Science Program, que en esta ocasión comenzará en enero del 2023. El evento es totalmente gratuito y solo requiere preregistro en el caso de las personas que quieran tomar los talleres que estaremos llevando a cabo los días martes, jueves y sábado. Es la primera vez que tenemos talleres y los animamos a que ustedes puedan participar. Sin más, queremos agradecerles de parte de todo el equipo coordinador por haber formado parte de la presentación del día de hoy y también a nuestros estudiantes por haber formado parte de esta tercera edición. Esperamos contar con su participación en una próxima edición. Nos estamos viendo próximamente. Que tengan un buen día.